Saludos, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos a este espacio formativo llamado Historia de Honduras. Este es un espacio diseñado para crear y construir conocimiento y criterio acerca de los procesos históricos que han caracterizado a nuestro país. Espero que este espacio formativo, esta clase, sea de su agrado y que despierte una pequeña chispa de interés para seguir estudiando, seguir interpretando y seguir conociendo acerca de los hechos históricos que han ocurrido en nuestra nación. Bueno, para estudiar la historia de Honduras es necesario primero hacernos una pregunta muy importante. Y esta pregunta es, ¿qué es la historia realmente? Muchos de ustedes tienen una concepción de historia. Es una clase que han recibido a lo largo de su vida académica en primaria, en séptimo, octavo y noveno. Ustedes han visto el concepto de historia, la importancia de la historia, pero no está de más explicarla en esta primera clase. Y hay muchas definiciones de historia. Entonces vamos a estudiar y vamos a revisar algunos de los autores que se han atrevido a conceptualizar la historia. El primero que vamos a ver es la definición de Miguel Ángel Gallo, que Miguel Ángel Gallo define la historia como el estudio científico de las sociedades a través del tiempo. Edward H. Carr nos dice que la historia es la idea que hemos de formarnos sobre la sociedad en la que vivimos, un proceso continuo de interacción entre el historiador y los hechos, un diálogo entre presente y pasado. Vemos que aquí en estas dos definiciones pues es bien importante un aspecto, y es el paso del tiempo. Edward H. Carr nos dice que es un diálogo entre presente y pasado, y el pasado es precisamente lo que vamos a estudiar y lo que se estudia en la historia. Pierre Vilar define la historia como comprender el pasado y sus factores sociales para entender el presente. Aquí vemos un juego entre pasado, presente, entre un pasar en el tiempo. Entonces aquí estamos estudiando el tiempo, la verdad. Y Heródoto, que es el padre de la historia, fue el primer historiador del mundo. Y también nos dice que la historia viene del vocablo latín que significa indagación. Heródoto fue más allá. Heródoto intentó comprender cómo se dieron los acontecimientos y explicar el por qué se dieron y cómo estos influyeron en la sociedad o sociedades que se han involucrado en el fenómeno estudiado. Pero ya habiendo estudiado o habiendo repasado las diferentes conceptualizaciones de historia, nos vamos a quedar para efectos de la clase con esta definición que está en el recuadro gris a su izquierda. Y es que historia es la ciencia que estudia la sociedad a través del tiempo para comprender y transformar el presente y para prever el futuro. Aquí vemos que, como en las 4 definiciones anteriores, aquí hay un juego entre pasado, presente, pero aquí también en esta concepción de la historia se introduce el futuro para poder ver qué es lo que va a pasar en el futuro, poder predecirlo y poder planificar a futuro en una sociedad. Entonces, todo esto es a través del tiempo. Se intenta comprender, como Heródoto nos lo dijo en su definición, comprender por qué de los hechos. Los hechos no ocurren de manera aislada, todos están interconectados, todos están relacionados. Los hechos históricos que han ocurrido en nuestro país tienen una causa y, claro, dejan consecuencias
en la sociedad, y esas mismas consecuencias son generadoras de otros hechos históricos. Entonces los hechos históricos no son aislados. La historia, toda la historia de Honduras y sus hechos históricos están relacionados unos con otros. Hay dos concepciones de la historia. La historia la vemos de dos maneras. Aquí lo vemos en el recuadro café y rojo. La historia como acontecimiento, que la historia como acontecimiento son los cuentos o las historias que nos han contado nuestros abuelos. Se refiere al hecho histórico como un fenómeno que pasó y que es de dominio popular, o sea, lo sabemos todos, son historias populares. Pero en estas historias no hay pretensiones de entendimiento, entonces no se busca comprender por qué, no se busca comprender los efectos, ni siquiera se busca comprender cómo va a ser el futuro, sino que solo se cuenta la historia tal como ocurrió, y esta es de dominio popular, son historias que sabemos todos. En la historia interpretación, pues aquí sí hay un poquito más de complejidad, porque esta intenta indagar el porqué de los sucesos y cuáles efectos tuvo posteriormente en la sociedad. Es lo que nosotros hemos dicho, que la historia también busca entender el porqué de lo que ocurre y cuáles son las consecuencias que deja en la sociedad que ha vivido ese hecho histórico. Pero en la historia interpretación se discute mucho porque hay bastante carga emocional e ideológica en los participantes. En la historia interpretación es fácil manipular los hechos, manipular la interpretación de los hechos, del porqué, de los efectos, porque hay temas emocionales, todo viene con cargas emocionales y la ideología de las personas, de los actores, es diferente. Entonces, por eso la historia de interpretación puede ser modelada o reajustada de acuerdo al interés de las partes que están participando en los hechos históricos. Entonces, ¿qué estudia la historia? La historia estudia el movimiento del ser humano en sociedad a través del tiempo en forma científica, abarcando la tríada pasado, presente y futuro, con la premisa de que todo hecho histórico tiene causas y efectos. Es lo que hemos estado repasando en las últimas diapositivas. Existe un juego entre pasado, presente y futuro. Se estudia el pasado para comprender el presente, por qué estamos así, por qué estamos viviendo lo que vivimos hoy en día. Y mientras se estudia el pasado, también se intenta planificar en el futuro. Se estudia la historia, se estudia el pasado para evitar cometer los errores que se han cometido en ese periodo de tiempo, y no trasladarlos para el futuro, no seguir cometiendo los mismos errores en un futuro. Y también lo que dijimos siempre, todo hecho histórico tiene causas y efectos, y todos los hechos históricos están relacionados entre sí. ¿Y cuál es la función de la historia? Investigar el pasado para comprender el presente y poder planificar el futuro. Como les digo, algo muy importante, algo relevante en la historia es que nos ayuda a no cometer los errores que hemos cometido a través del tiempo, poder planificar mejor nuestro futuro. Antes habíamos dicho que la historia es una ciencia, pero ¿por qué decimos que la historia es una ciencia? Aquí hay algunas características que la hacen una ciencia. La historia tiene un campo y un objeto de estudio, y el objeto de estudio es simplemente qué estudia la historia. La historia estudia el pasado de la humanidad, los hechos que han ocurrido en las sociedades. La historia tiene un método, tiene métodos científicos, tiene formas de interpretar, tiene sus propias herramientas y para poder comprender e interpretar y explicar los hechos que son el objeto de estudio. Y la historia tiene su propia teoría, tiene un cuerpo de conocimiento. Toda la teoría de la historia la podemos ver en los libros de historia que hemos leído. En el libro de historia de Honduras
para esta clase es parte de la teoría de esta gran ciencia. La historia como ciencia no funciona ella sola. La historia necesita que se le ayude a recopilar datos, información, y para eso necesita de otras ciencias sociales, como por ejemplo la geografía, la sociología, la numismática, la economía, el derecho, la política, la antropología y la estadística. Todas estas son ciencias sociales, la historia es otra ciencia social también, pero todas estas que están aquí en este diagrama son ciencias sociales que ayudan a la historia. A excepción de la estadística, ¿verdad? Que la estadística es de la rama de las matemáticas, pero que también ayuda con las cifras, con los índices y con las tasas, ayuda a poder interpretar mejor los hechos históricos. Y todas estas ciencias aportan teorías, aportan conocimientos para poder interpretar mejor los hechos que han ocurrido en las sociedades. ¿Por qué es importante estudiar la historia de Honduras? ¿Por qué ustedes están llevando este espacio formativo? Bueno, para empezar, el sabio José Cecilio del Valle dijo una vez que no hay estudio más digno para un hondureño que Honduras misma. Entonces no hay nada más digno para nosotros, para estudiar, que Honduras, que sus procesos históricos. El conocimiento de nuestras raíces condiciona la identidad y la idiosincrasia del hondureño de hoy. Es lo que les digo, este estudio de la historia de Honduras es un estudio digno para todo hondureño. Nos identifica, vemos de dónde venimos, vemos cuáles son nuestras raíces, cuáles han sido los eventos que han marcado nuestro hoy, nuestro presente, y nos ayuda a identificarnos con nuestra cultura entre nosotros mismos. Es una condición necesaria para desarrollar importantes relaciones sociales que impactan desde aspectos tan evidentes y materiales como el trabajo, hasta actividades que persiguen un objetivo tan complejo como el bien común. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuál sería el bien común para todos los hondureños si ni siquiera hemos estudiado nuestra historia, si ni siquiera hemos estudiado los acontecimientos que nos han hecho como somos hoy en día, que han moldeado al hondureño de hoy? Todos los acontecimientos históricos nos identifican con esta tierra, y al estudiar la historia nos damos cuenta que la historia de Honduras, al estudiar la historia de Honduras nos damos cuenta que nosotros debemos siempre buscar ser lo mejor posible para esta nación y dar lo mejor que nosotros tenemos. Bueno, entonces vimos que la historia es una ciencia y que la historia tiene su conjunto de teorías, ha abarcado mucho conocimiento la historia, pero ¿cómo? La historia, para lograr sus objetivos, necesita fuentes, necesita documentos, necesita otros elementos que le ayuden a obtener información. Porque ustedes se preguntarán, ¿cómo hace el historiador para narrar, para interpretar y explicar un hecho que sucedió en el pasado y que nunca vivió? Bueno, esto es a través de las fuentes, que son las huellas dejadas por nuestros antepasados. Y existen diferentes tipos de fuentes. Están los restos materiales, que son los fósiles, los utensilios, las vestimentas, la arquitectura. Existen fuentes escritas, como los documentos, las cartas, los diarios personales, las publicaciones de prensa. Para la historia, las fuentes escritas son las más importantes. Es de aquí, de las fuentes escritas, y donde el historiador obtiene la mayoría de la información para sus investigaciones. La otra fuente es la iconográfica, que es la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, y también las fuentes orales. Las fuentes ya sea directas, una conversación con alguien que estuvo presente y vivió un hecho histórico, o las grabadas, ¿verdad? Estas fuentes orales caben dentro de la ya mencionada historia-acontecimiento.
Y la historia puede cambiar, la ciencia hace cambios teóricos, pero hay factores que inciden para que estos cambios se den. Por ejemplo, el avance de las ciencias exactas, que al apoyar a la historia son capaces de arrojar nuevos datos, desechando así las hipótesis anteriores. Y una ciencia exacta que es auxiliar de la historia y que la vimos en el diagrama anterior era la estadística. La estadística arroja datos importantes que ayuda mucho al historiador a poder comprender cómo ha sucedido un hecho. Las nuevas exploraciones arqueológicas, sin duda alguna, cambian el modo, la manera en cómo nosotros contamos y estudiamos la historia. Sin duda alguna, las luchas sociales y políticas son la materia prima de la historia. Las luchas sociales son las que cambian la historia por completo. Es donde las clases populares se dan a entender, se dan a escuchar. Entonces ya hay otra versión de la historia y ya la historia cambia, la interpretación cambia porque ya cuando hay luchas sociales y las clases populares están dando a escuchar, es ahí en donde tenemos otra versión de cómo se puede contar el mismo hecho sucedido. El desarrollo de nuevas ciencias y su utilidad por la historia. Hay nuevas ciencias que se han estado desarrollando y que son muy buenas auxiliares para la historia. Y los cambios filosóficos, que al superar previas concepciones del mundo hacen lo mismo con algunas teorías de la historia. La historia está en permanente reflexión acerca de cómo obtiene datos, obtiene información, en cómo construye el conocimiento. Entonces, mediante va cambiando esa filosofía de obtención de información, los hechos históricos pueden cambiar también. Y aquí vamos a estudiar la periodización de la historia de Honduras. ¿Por qué se periodiza la historia? ¿Qué es una periodización? Una periodización simple y sencillamente es quebrar la historia en partes, dividirla en partes. ¿Para qué? Para facilitar su estudio. Es más fácil estudiar la historia si está bien organizada, bien dividida, dependiendo de algunas características de los hechos que han ocurrido, que estudiar los hechos históricos de una sola vez, sin ninguna división, sin ninguna sistematización. Entonces, la periodización tiene la utilidad de que nos ayuda a facilitar el estudio de la historia, el estudio de los hechos y la caracterización de los mismos. La periodización de la historia que es más aceptada, periodización de la historia de Honduras, porque hay periodizaciones, por ejemplo, hay una periodización muy conocida que es la periodización de la historia universal, que se divide en edad antigua, en la medieval, moderna y contemporánea. Y como estas periodizaciones de la historia, ¿cuál es el criterio para dividir los hechos históricos en periodos? Simplemente porque hay hechos históricos tan relevantes que cambian la caracterización completa de lo que ha sucedido anteriormente. Entonces vamos a ver. La primera, la época prehispánica. De la época prehispánica estudia desde los primeros asentamientos humanos a los inicios de las sociedades complejas, del 5000 al 300 5000 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Estudia la evolución diferenciada del área mesoamericana y del área intermedia, del 300 después de Cristo al 1492 después de Cristo, que es cuando Cristóbal Colón vino a América en su primer viaje. Y el proceso de descubrimiento y apropiación, que es una invasión y apropiación del territorio indígena, que viene de 1493 a 1500. Entonces, ¿cuál fue el hecho histórico que cambió para siempre la vida prehispánica? Fue la venida de los españoles, la invasión española a Honduras en 1502. Entonces, después de ahí, de la venida de los españoles, de la invasión española, inicia otra época,
que es la época colonial. Ya ahí todo el panorama histórico cambia. Las cosas, como se han hecho hasta en ese entonces, cambia por completo, porque viene otro régimen, viene otro modo de vida. En la época colonial se desarrolla la sociedad colonial y pues los españoles traen consigo un auge económico, traen una nueva manera de estructurar la economía y de estructurar la sociedad e incluso de hacer política. Entonces estamos hablando que la época colonial la vamos a estudiar desde 1502 a 1821. La época independiente o republicana, ¿qué fue lo que cambió el modo de vida de la época colonial y que dio entrada a la época independiente? Simple y sencillamente fue la redacción y firma del Acta de Independencia de Centroamérica, que eso se dio el 15 de septiembre de 1821. Entonces, en la época independiente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La búsqueda incesante de un modelo nacional, la construcción del Estado liberal y el establecimiento del modelo de desarrollo neoliberal en Honduras en 1980 hasta la actualidad. Entonces, la época independiente abarca desde la redacción y firma del Acta de Independencia de Centroamérica en 1821 hasta hoy, 2020. Y esta es la periodización más aceptada de la historia de Honduras. Ya culminada la primera lección, tenemos una pequeña tarea preparada para ustedes. Las instrucciones dicen lo siguiente: apreciado estudiante, responda en su cuaderno de acuerdo con el conocimiento previo adquirido las preposiciones que a continuación se le presentan. Sea sincero en sus respuestas y escriba las mismas de manera clara, ordenada y coherente. Esta última oración es muy importante. Por favor, sea sincero, sea claro, sea preciso y sea ordenado a la hora de trabajar en su cuaderno, porque eso se estará también puntuando, qué tan ordenado es usted para trabajar en su cuaderno. Entonces aquí hay una serie de 5 preguntas que por favor, si es tan amable de poderlas contestar, y esta es la tarea para esta semana y pues las estaremos recibiendo por WhatsApp, las respuestas a estas preguntas. Este es el ejercicio número 1 y pues gracias por su atención. Hasta la próxima.